Seguimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 3 de octubre del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, dos acá, dos a distancia. Mariana Poñé, socióloga, directora en la consultora Cifra. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Me voy al exterior con Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política. Federico, un gusto reencontrarte. Buen día, Emiliano. Buen día a los Daniel, a Mariana también, a la audiencia, ¿cómo están? Vuelvo a verte instalado en el control aeroespacial de la NASA, una cosa por el estilo, ¿no? El control del mundo. Es el control del mundo. Ah, bueno, estás bien localizado. El fondo de pantalla de Federico siempre da lugar a conversaciones. Bueno, seguimos con quienes están acá, pero fuera del estudio, Daniel Buquet en su casa, ¿no? Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Buen día, sí, acá aprovechando para saludar a Fede en la Enterprise, en el comando, saludos a la tripulación. Era en la Enterprise. Lástima, sí, porque el Zoom da para conectarse intergalácticamente, ¿no? Sí. No, y un saludo a Mariana pidiéndole disculpas porque no pude ir a saludarla personalmente y bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, un gusto compartir. Bueno, tampoco está saludando personalmente a Chasquetti, Daniel. No, increíble. No te menciona, te ignora, ¿viste? Absolutamente. Pero a Chasquetti lo saludo personalmente demasiado seguido. Bueno, vamos al primer tema, tenemos dos para conversar, por lo menos con ustedes. Varios jerarcas de gobierno están anunciando en estos días que renunciarán a sus cargos a lo largo de octubre para dedicarse a la campaña electoral. Ayer mismo, por ejemplo, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le anunció que dejará su cargo a fin de mes. ¿Para qué? Para ser uno de los precandidatos presidenciales del Partido Colorado. En esa colectividad también está previsto que dimita en los próximos días el presidente del CODICEN, Robert Silva, del sector Ciudadanos, que también competirá en la interna por ser candidato colorado a la presidencia. A esa carrera también se sumará el hoy ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien ya dijo que se irá del gabinete a principios de 2024, y el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, que se alejará de su puesto a fines de este mismo mes. En el Partido Nacional todavía está pendiente la renuncia del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, que va a competir en la interna. ¿Con quiénes? Bueno, por ahora con Laura Raffo, que encabeza el sector Sumar. Además, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el de Desarrollo Social, Martín Lema, comunicaron que van a dejar sus cargos en marzo del año que viene para dedicarse a la campaña. En el Frente Amplio, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, ya informó que renunciará para ser precandidato cuando, en diciembre, luego del Congreso Programático de la Coalición de Izquierdas. Todavía resta por conocer cuándo se alejaría la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que todavía no ha confirmado oficialmente su precandidatura, aunque todos dan por hecho que efectivamente irá por ese camino. El intendente de Salto, Andrés Lima, también aspira a ser precandidato, pero tampoco ha notificado la fecha de su renuncia. Y el otro precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, bueno, continuará en su banca de senador. Daniel Buquet quería discutir a propósito de esto de las renuncias para participar en campaña. A ver, ¿cuál es tu enfoque? Bueno, yo creo que este asunto de la compatibilidad entre la candidatura y el ejercicio de una función pública es un tema de mucha actualidad, que genera mucho conflicto político en general, ¿no? Incluso en Uruguay, por ejemplo, tenemos algunas disposiciones específicas sobre los directores de los entes autónomos y el presidente de la República en particular. Uh-huh. Pero tenemos normas laxas. Hay otros países donde además de este problema de la compatibilidad está el tema de si se puede hacer campaña en periodos no electorales y cosas por el estilo. Solo para mencionarlo, en México, hace muy poco tiempo, las dos grandes coaliciones definieron sus candidatas sobre la base, de procesos de selección originales, y todo el tiempo se estuvo discutiendo que no podían hacer lo que estaban haciendo, que está prohibido en México, ¿no?
Entonces incluso usaban eufemismos. La candidata del oficialismo, por ejemplo, competía por un cargo de coordinadora, en el caso de ella, de la fuerza política, no por la precandidatura presidencial, porque estaba prohibido. Yo creo que hay una cantidad de restricciones que generan inconvenientes en el proceso político, generan roces, rispideces, y además, sobre todo, se transmiten a la opinión pública como la violación de las reglas. Entonces, tenemos en Uruguay a los directores de los entes. Les está prohibido hacer política, ¿no? Política partidaria en cualquier término. Pero sus nombres se empiezan a manejar como posibles candidatos. Entonces, los opositores, claro, siempre acá los opositores tienen como cierta ventaja porque no están en ese conflicto, dicen, está usando su cargo en el ente para hacer campaña política. Después otros, ya no es un tema de si tienen una restricción constitucional o legal, sino que generan molestias. Por ejemplo, me llamó la atención, yo tampoco estoy claro sobre la envergadura del cuestionamiento, pero desde las propias filas blancas, desde el herrerismo, aparentemente se ha cuestionado que Álvaro Delgado esté como haciendo campaña usando su cargo de secretario de la presidencia. Es decir, no es un tema de que la oposición critica al gobierno, sino que esto genera rispideces. Estás aludiendo en este caso concreto a una nota que publicó La Diaria la semana pasada, en la que dirigentes del lado herrerista, dirigentes, digamos, cercanos a Laura Raffo, cuestionaban esa actitud de Álvaro Delgado, ¿no? El hecho de estar en campaña desde el cargo de secretario de la presidencia. Pero no ninguno de ellos se identificaba, ¿no? Eran fuentes, digamos, ¿no? Son fuentes. Con expresiones, sí, muy severas, ¿no? Con críticas muy duras. Sí, por eso no quiero profundizar en esto, es simplemente traerlo a colación porque es como algo más general. Y yo creo que aquí hay un gran dilema, y la dejo por acá precisamente para abrir la discusión, y no es contradictorio que cuando nosotros pensamos en la democracia, sobre todo en la democracia electoral, como un sistema de rendición de cuentas, es decir, la gente elige gobernantes, luego los evalúa, si los aprueba, los reelige, y si los desaprueba, los echa y pone a otros. Ahora, resulta que vos, que te eligieron y lo que tenés que hacer es gobernar bien para que la gente te vuelva a votar, no podés hacerlo porque estás abusando de tu poder. Entonces ahí hay una zona compleja, ¿no? ¿Hasta cuándo el candidato o el precandidato o la figura política está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, hacer bien las cosas, que para eso lo eligieron, y hasta qué punto en realidad no está haciendo bien las cosas, sino que está algo así como abusando de su poder porque usa las medidas que puede tomar en su condición para ganar una elección? Interesante la pregunta incómoda de Daniel Buquet. ¿Quién se larga a contestarla? Yo creo que, Mariana, quedándome con la pregunta de Daniel, parte del problema es que la campaña electoral empieza cada vez más temprano. Porque es cierto que los políticos tienen ese dilema, tienen que gobernar y hacer lo que cumplieron para que la gente los vuelva a elegir, pero también es cierto que estar en los dos lados y estar gestionando y resolviendo cosas que para los uruguayos consideramos que gobernar da mucho trabajo, no dejaría tiempo para la campaña. Entonces yo creo que el problema es que las campañas empezaron demasiado temprano, porque esto que está pasando ahora tal vez sería mucho mejor que empezar a pasar a partir de febrero del año que viene. Entonces ya no sería tan problemático y les dejaría este año al gobierno, que es muy importante en su gestión, para que la gente pudiera trabajar. Entonces creo que ellos mismos o el propio sistema, por la ansiedad y por cuestiones, está generando ese problema que dice Daniel, que es genuino, pero también es cierto, no se puede estar en los dos lados, no se puede dedicar tiempo a las dos cosas. ¿No se puede? Y yo creo que las gestiones que tienen son muy complejas. Yo no me imagino a alguien como Robert Silva gestionando una reforma educativa, que además es un pilar supuestamente de la gestión de este gobierno, y hacer campaña por todo el país para que lo voten. Me parece que las dos cosas realmente, no sé, a mí no me daría. Yo capaz que soy muy limitada en mi capacidad de trabajo y tengo una capacidad de trabajo muy grande, pero me parece que ser candidato implica un esfuerzo de recorrida, de visita, de 7 días a la semana. Yo quiero que se dedique a la reforma educativa. Y si no es él, el que se quede ahí. Sí, en el caso
ese que estás mencionando, el de Justo, Robert Silva, está. aparece todavía otro factor, ¿no? Que es la laicidad de la enseñanza, ¿no? También. ¿No? Si el presidente de la ANEP puede estar en campaña electoral, Sí, y por lo tanto transgredir ese principio. Pero entiendo a dónde ibas, hacia el tiempo. Si el tiempo da para las dos cosas, si una actividad no afectaría a la otra, bueno, acá tenemos una objeción. Federico, voy con Federico primero, lo dejo a Chaquetti para el final. Yo pensaba en un poco esas normas, ¿no? Que a veces se dictan y que se buscan esos espacios para directamente violarlas. Lo que mencionaba Daniel, el caso de los candidatos en México, ni siquiera le usan el nombre del partido, es la Coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, ya para ni siquiera aludir a algo partidario. Y todo el mundo sabe que es la candidata, porque no va a haber otro, porque ya se hizo un proceso interno. Y acá, a mí lo que me desprende algo de lo que dice Mariana es también una doble función que en Uruguay cumplen los políticos, que no solamente son candidatos, sino que también son ejecutores de la campaña, son coordinadores de la campaña, son jefes de campaña, son gerentes de campaña, están en el tema de la obtención de recursos, de financiamiento. Hay un montón de roles que los propios candidatos cumplen en las campañas que en otros países no sucede. En otros países ese trabajo está en manos de profesionales y los candidatos solo trabajan de candidatos. Entonces en Uruguay todavía tienen menos tiempo para dedicarse a la función pública. Interesante aporte. Entonces, esto es a la uruguaya, a la escala uruguaya. Sí, sí, tapamos todos los agujeros. No solo el candidato se ocupa de ir y poner la cara y salir a un mitin a pedirle que lo voten o dar la mano o estar en un semáforo, sino que además tiene 20 reuniones con empresarios para ver si consigue financiamiento, tiene que coordinar con un dirigente para ver si están los ómnibus para llevar a la gente a tal acto. Es decir, uno a veces desde la interna dice, qué laburo, porque en realidad el candidato está trabajando a veces desde las 5 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la mañana del día siguiente, tapando agujeros, ¿no? Entonces, pasa eso. Y uno también debería pensar en qué nivel, ¿no? de jerarquía se encuentran los candidatos como para estar impedidos de hacer campaña y poder también dedicarse a la función pública, ¿no? Eso también es otro elemento a tener en cuenta. Por supuesto, además también tiene que ver con las prohibiciones, con la posibilidad también de ser ordenadores de gasto o ejecutores del gasto, ¿no? Pero ahí hay como distintas varas para medirlo. Los ministros no, pero los directores de entes autónomos sí, los senadores no, pero bueno, los intendentes en general sí renuncian. A veces hay cosas que quedan muy libradas a la discreción de los titulares de esos cargos. Y en este caso yo creo que para el gobierno actual hay como una línea marcada por el presidente que le estableció a los ministros que no pueden permanecer en sus cargos durante la campaña electoral, ¿no? Ahí muchos de ellos decían como que, bueno, no tengo impedimento, pero el presidente dijo que no se puede ser candidato y estar en un ejercicio de la función Disculpame que te pública, interrumpa, pero estamos hablando de un criterio que definió este presidente, ¿no? En este caso. Cada presidente con su librito. Y después, está bien, estableció el límite, estableció esa restricción, pero después está la pregunta de ¿y a partir de cuándo, no? ¿Cuándo se considera que está corriendo la campaña? Por lo que decía hace un rato Mariana, ¿no? Los ministros se van a ir, ¿cuándo? A principios del año que viene. Pero la campaña ya empezó, en realidad, ¿no? Déjame apuntar que... Pero también es una campaña que empieza con eufemismo. Sí, a ver. Déjame apuntar que también Tabaré Vázquez, si yo no recuerdo mal, al final de su primer mandato, también marcó una especie de deadline, un límite para que los que fueran a competir en la arena política y estuvieran en el gabinete renunciaran. Creo que fue justamente las renuncias de Mujica, Astor y no sé, algunos más de su gabinete, con un anuncio del presidente con el argumento que quería, bueno, que el gabinete, que el gobierno estuviera concentrado en la tarea de gobernar y no desplazándose a la campaña. Mira, acá tengo un oyente memorioso que dice, ya pasó un año y algo más del momento en que Vidalín anunció su apoyo a Delgado como precandidato. Desde entonces estamos con este tema en la vuelta y todo lo que pasó desde aquella fecha hasta hoy en el país, un sistema político precoz a mi gusto. Claro, él marca esa, hace un año, como la fecha de arranque de la campaña en el caso del Partido Nacional. Varias cosas. Primero, y para despejar esto, no veo que esto esté apurado. En el cuarto año siempre pasa esto.
Vayan y revisen la prensa del 2018, del 2013. Siempre en el cuarto año se presentan candidaturas. Y ¿saben una cosa? Me parece razonable. Porque, como decía Federico, planificar una campaña y construir apoyos lleva bastante tiempo. Más allá de eso, yo creo que lo primero es que tenemos que ser conscientes es que es normal que los partidos vayan a buscar a los que están gobernando y tienen mediano éxito, porque, bueno, son personajes que tienen alta visibilidad. Eso es una especie de atajo, porque imponer un candidato lleva tiempo. Entonces las personas que están al frente de la gestión salen en la tele durante todo el periodo, entonces tienen un camino avanzado. En segundo lugar, a mí me parece que en la selección que hiciste, Emiliano, es una bolsa que está mal seleccionada. Y bueno, porque los intendentes tienen reelección, ¿no? Entonces, lo más normal del mundo es que los intendentes compitan, corran, ¿no? En segundo lugar, los ministros han sido históricamente... los presidentes, ¿de dónde salen? Salen del gabinete y salen del Senado. Eso es una pauta estructural. Es decir, yo sé que rápidamente alguien va a decir, pero Tabaré Vázquez era intendente. No. Es el nombre que iba a mencionar. 10 años estuvo fuera del gobierno como presidente del partido, pero normalmente salen del Senado o del ministerio. Entonces me parece... ¿Está diciendo que Laura Raffo no va a ser presidente de la República? Bueno, no, también podría decir que Orsi y Carolina Cose no. Yo te digo lo que habitualmente ocurre. En tercer lugar, a mí me parece que en realidad la discusión está en torno a los entes autónomos y los consejos descentralizados, que es una discusión que ya el sistema político dio, por eso tienen una restricción de 1 año. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿deberían tener una restricción mayor? Hay algunos que dicen que no deberían ser candidatos. Claro, que tendrían que saltear un periodo. Que tendrían que saltar un periodo. Como sí existe esa disposición para los directores del BPS, por ejemplo, ¿no? Claro. Unificar con los directores del BPS. Esa es una discusión. Porque esta discusión ya se dio y por algo se tomó esa decisión. ¿Y sabes a propósito de quién se tomó esa decisión? De Volonté. ¿Te acordás de Volonté? Era el presidente de la UTE, fue una gestión muy llamativa porque se incendió la UTE y él se puso al frente y además hizo una reforma. Entonces todo el mundo estaba muy bien evaluado y él saltó a la candidatura y bueno, fue el segundo candidato más votado. Y en ese momento se impulsó esta restricción. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos... Viste que la restricción, la del 201, es que para poder ser candidatos a legisladores deben cesar en sus cargos por lo menos 12 meses antes de la fecha de la elección, ¿no? Para ser candidatos a legisladores, no para ser precandidatos a la presidencia de la República. Lo que pasa que en general el precandidato además termina siendo o quiere ser candidato al Senado, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Lo que ocurre, lo otro es que yo observé en este periodo, que me llamó mucho la atención, es que Gurméndez y Robert Silva, durante su gestión, hicieron cosas que habitualmente no se veían, ¿no? Es decir, personalizaron la conducción de sus respectivas gestiones en su persona. Es decir, colocaron su persona en el centro. Hubo muchos spots. Carolina Cose cuando estuvo al frente. Pero estamos hablando de otra cosa, porque los intendentes pueden ir a la reelección. No, cuando estaba en Antel. Ella también personalizó. No me acuerdo de videos. Por ejemplo, videos, spots, presentando, que la publicidad estuviese centrada en la figura del... Yo eso no lo había visto. No digo que esté bien ni que esté mal, pero cualquier mal pensado podría decir, miren, estaba pavimentando el camino a donde querían ir, hacia la candidatura. Entonces, me parece que en todo caso deberíamos discutir esto. Los presidentes de los entes y de los consejos descentralizados, ¿está bien con esta restricción de 1 año o debería ser mayor? Esa es la pregunta. Yo entiendo que debería ser mayor. Pero por lo visto Buquet está en la otra, completamente contraria, ¿no? Exactamente. ¿Tú les liberarías las posibilidades de ser candidatos? Chau, ¿sacarías esta restricción constitucional? A ver, primero, yo quiero acordar con Mariana que planteó un tema que no es de orden jurídico ni moral, sino que es de orden físico-material. Hay que preguntarse y en qué medida eso es eficiente, en fin.
si un gobernante que ocupa cualquier posición puede cumplir bien su tarea de gobernante y al mismo tiempo cumplir sus tareas de candidato, y si le da el tiempo pasar todo bien. Esa restricción existe y el punto es, bueno, dejemos que la persona decida hasta qué momento puede encarar las dos cosas. Me acuerdo de una frase que nunca entendí por qué Orsi utilizaba cuando aceptó la candidatura o empezó a hablar de aceptarla, que él hablaba de un porcentaje que le iba a dedicar a la intendencia, y era menos de 100, ¿no? Decía 90, después dijo 80% intendencia, como diciendo, no, miren que mi principal preocupación es la intendencia. No sé por qué no dijo 100% intendencia y voy a dedicar 120%, ¿no? Porque es un discurso político, no tiene restricciones matemáticas. Pero para mí el punto es el siguiente: ¿por qué está mal que alguien, utilice sus éxitos como gobernante para decirle a la gente, vótenme a mí que soy bueno? Justamente Volonté hizo eso. Está bien, de repente vos ves que otros no tienen esa capacidad de promover su figura. Otra cosa es que vos mal uses los dineros públicos, porque para eso también hay normas. Si el director del ente utiliza presupuesto del ente para hacer una campaña promoviendo su figura, bueno, está robando plata, es un delincuente. Yo eso no digo. Ahora, para mí la política es de eso. ¿Sobre qué va a ser? La pregunta es, ¿por qué los candidatos y las candidatas trayectoria? Yo sé hacer esto, tengo esta capacidad. Entonces, pero mientras permitime, no haya un mal uso de los dineros públicos. Permitime una interrupción. ¿Por qué la enseñanza está en manos de una institución que es un ente autónomo? ¿Por qué la empresa de telecomunicaciones o de electricidad son un ente autónomo? Porque queremos divorciarla del juego político, porque si no, la enseñanza estaría en manos del Ministerio de Educación y Cultura, y el ministro conduciría la enseñanza, pero lo que queremos es separarlo, que no esté atado al ciclo político electoral. Es decir, los entes se crearon así, vos lo sabés bien, lo has estudiado, ¿no? La reforma del 17, la idea era separarlos, divorciarlos. Entonces, me parece que la consecuencia natural de ese formato institucional es que sus autoridades no compitan. Me parece que es lo lógico. No, a ver, yo entiendo, ¿no? La noción de la incompatibilidad política está asociada al carácter técnico de estos entes, ¿no? Bueno, esto es algo técnico, no es algo político, por lo tanto, desde aquí no se va a llevar adelante el programa del partido, sino que desde aquí se va a mejorar el servicio a la población. Además, entiendo que en el caso de la enseñanza hay un tema delicado que tiene que ver con la laicidad, pero eso es muy específico de la enseñanza. De todos modos, yo diría que la educación está en manos de los ministerios de cultura en casi todos los países del mundo. O sea, esta autonomía de la ANEP que tenemos en Uruguay es un caso particular. Pero bien, yo puedo entender que puede haber casos particulares, y además sí digo una cosa: vos no podés hacer campaña con los recursos del ente. Pero eso es una cosa. Otra cosa es decirle a la gente, mire, yo quiero ser candidato a senador, a presidente o a lo que sea. La restricción efectivamente de un año es para los cargos legislativos. Para el cargo para la candidatura presidencial, igual tienen que renunciar antes de la inscripción de la candidatura, porque como les está prohibido hacer política, su nombre no puede ser utilizado por un partido. Entonces, eso es por otro artículo, ¿no? Sí. Por el artículo 77. Sí, creo que serían unos 6 meses antes de la elección. Todos los directores de entes deberían renunciar obligatoriamente si quieren hacer campaña. Eso no pasa con ministros y senadores y diputados. Por otro lado, se entiende que los legisladores tienen como una condición natural de hacer campaña y por lo tanto es compatible su tarea como legislador con su campaña electoral. Entonces esos no renuncian, nunca. Creo que nunca un legislador renunció para hacer campaña. No, nunca. No, todo lo contrario. Para nada. Y por otro lado, pensemos que muchos países
democráticos, más o menos democráticos, está habilitada la reelección presidencial. Bueno, estaba pensando todo el tiempo, desde que empezaste a hablar hoy más temprano, Buquet, estaba pensando en Estados Unidos, ¿no? Donde el presidente puede aspirar a la reelección y hace campaña por la reelección sin renunciar. Nuestros intendentes. Y con todos los recursos de la presidencia en juego, ¿no? En Argentina y en Brasil también. Bueno, ahí está, Argentina y Brasil también. Claro. Yo puedo plantear un giro en este tema que también lo veo desde el lado de los partidos. Para los partidos también es un problema. O para el gobierno en realidad es un problema. Porque el gobierno tiene que sustituir buena parte del elenco de gestión, en el caso de los entes autónomos, bastante tiempo antes, 1 año y pico antes del cierre de la gestión. Tiene que a veces correr a jugadores que son muy importantes, a personas que trabajan muy bien desde el punto de vista técnico y de manejo de los equipos por una restricción electoral. Yo estaba pensando que para este gobierno, que tiene además poco tiempo en el ejercicio, le cuesta mucho proponer figuras de recambio. En el caso del Frente, haciendo memoria, uno pensaba, bueno, en el segundo gobierno o en el tercer gobierno había lugares o había vacantes que estaban bastante cantadas, ¿no? Decía, bueno, se va el director de ANEP, y bueno, y fulano de tal puede cubrir ese cargo. Pero si ahora uno piensa, ¿no? Bueno, ¿quién puede sustituir a Robert Silva que tenga un peso, ¿no?, de conocimiento de la opinión pública, de valoración, de gestión, similar al de Robert Silva? En el caso de Gurméndez, en el caso de algunos de los ministros. Es decir, el movimiento de piezas que le genera al gobierno este tipo de disposiciones es un tiro en el pie a veces, ¿no? Porque deja muy desprotegidos algunos frentes. No, Fede, hay directorios, hay subsecretarios, hay 45 directores de entes autónomos, estamos moviendo a 3. Está claro, pero no todos tienen la misma visibilidad, no todos tienen la misma idoneidad técnica. Pero no es necesario para dirigir una institución de esta tener visibilidad pública. Lo que se necesita es tener don de mando y un directorio unido y los mandos intermedios alineados. Pero eso es lo que se necesita y no lo que pasa. Lo que pasa en los hechos, si uno conoce de adentro varios entes, que yo no conozco de adentro, es que los directorios tienen muchísimo peso en las decisiones, algunos teniendo la capacidad y otros sin tenerlo. Y entonces desde la empresa se dice, no, acá sabemos que las cosas funcionan hasta octubre, noviembre del 2023, después olvídate, porque empiezan a hacer campaña y no se puede hacer nada. Sí, y esa es la sensación que creo que tiene mucha gente también, ¿no? Que cuando llega el momento de estas renuncias, en esos organismos como que la gestión se desfleca, ¿no? Como que la gestión ya el último año no es lo mismo, se pincha, ¿no? Por eso yo creo que acá, perdona, la discusión está en distintos planos. Una cosa es lo jurídico, lo que se puede y lo que no se puede, que se puede discutir. Y otra cosa es lo fáctico. ¿Qué pasa cuando estas personas dejan los cargos o cuando no los dejan y hacen campaña? Bueno, pero ahí es donde entra la argumentación de Buquet. Sería más sano para el gobierno, para cualquier gobierno, que el presidente de Antel pudiera continuar en el cargo haciendo campaña, etcétera, pero no etcétera, deja etcétera. de trabajar. Esa persona haciendo campaña, realmente, lo que pasa es que se le va de las manos la gestión del ente o lo van a acusar en cada paso. A veces no, porque puede dejar todo controlado, pero cada paso que dé se le va a discutir de parte de la oposición, entonces es una trancadera. Y todas las políticas van a estar orientadas a juntar votos. O sea, hay argumentos a favor y en contra de cada una de las alternativas. Pero yo salgo de lo jurídico. En los hechos, esto es un problema. Pero el problema ese del ciclo y de la sensación de que se defleca la gestión, la única forma de combatirlo es con una burocracia que sea buena, profesional. Con técnicos y no políticos en los cargos de dirección. Sí, una burocracia profesional. Es decir, todas las democracias del mundo están sujetas a este problema, porque en algún momento hay que hacer elecciones y en algún momento se genera la sensación de que se termina la gestión. Hoy España no tiene gobierno, pero el gobierno sigue funcionando y eso se logra gracias a tener una burocracia profesional, y por eso es tan importante mejorar la burocracia y reformarla y generar mejor una administración central mejor, unas burocracias de los entes autónomos más profesionales. Es la única forma. Que los directorios sean directorios políticos de decisiones a
a gran distancia y pueden marcar decisiones, se van y el ente sigue funcionando. Acá no pasa. Acá Yo creo que sigue funcionando. Yo creo que sigue funcionando. Sigue funcionando, pero no hay cambio. Te digo, pues lo veo de adentro, te lo dicen. Todo cambio, toda reestructura llega hasta octubre, noviembre del 2023. Después se sigue funcionando, pues no es que vamos a quedarnos sin luz y sin combustible, pero no hay ningún cambio posible hasta el próximo gobierno, porque además ni siquiera es hasta que asuma el próximo gobierno. Claro, encima. Entonces ¿de tenemos cuántos meses estamos hablando? Ellos te lo dicen, todo cambio llega antes de octubre o noviembre, después no se puede. Funciona. Después hay que esperar a marzo o a abril. El primer año del gobierno. Otro problema. Eso es otro problema. ¿No? Eso no tiene nada que ver con que renuncien o dejen de renunciar. Eso va a pasar en toda la administración pública en general. No, pero peor es cuando se van. Pero son 3. Es decir, ahí es como. Pero a veces de los tres que se van, uno es el que tiene la última decisión. Depende. Los ministros se vayan, ¿no? En este gobierno en particular, me refiero yo, los ministros también se van. Sí. Y acá va a quedar descabezado el Ministerio de Transporte, va a quedar descabezado el Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social, es decir, un montón de. Turismo. Lo de siempre, Federico, siempre es así. Siempre es así. Pero es que si no pasa, piensen en la lógica de Heber, defendiendo una gestión y haciendo campaña. Yo no me imagino. ¿Cómo? Lo está haciendo. Sí, pero además tiene que trabajar. Fue al Parlamento una interpelación y dijo que no estaba haciendo campaña. El otro día estaba en Salto en un acto con Laura Raffo. Ya lo está haciendo. Está. Bueno, pero no solo es serlo, sino parecerlo. Y yo me pongo del lado de la opinión pública. La gente dice, no, pero estamos muy preocupados por lo que pasa. Claro. Yo me imagino que está. Y puse ese, pero pensemos en Lema o en cualquier otro ministro que va a salir a hacer campaña. Tenemos que terminar una reforma educativa, porque Enfocate, este gobierno. ¿no? Enfocate, por favor. ¿Qué está haciendo esta persona? Y yo, desde el punto de vista del votante, me pongo en su lugar y digo, y con razón me enojo. Pero está bien, el punto ese, cuando llevamos ya este asunto al terreno moral o ético, es decir, no el jurídico, no el físico material, sino el terreno ético y moral, nosotros tenemos a la ciudadanía para que transmita el mensaje que el político interprete. Es decir, yo voy a ver mal como ciudadano que vos seas presidente de Antel y estés haciendo campaña. Bueno, entonces no importa lo que hagas, no te voy a votar, porque para mí eso es inmoral. Y eso puede ser materia del debate público. ¿Sabés por qué eso no funciona? Porque la gente es muy fiel a los partidos y termina votando igual a su partido porque va a votar a ese partido y entonces voy a tener que votar al candidato que me da mucha rabia lo que está haciendo. Entonces no es cierto que siempre penalizamos con el voto. No es relativo porque el candidato, cuando se trata de candidatos presidenciales, tiene que pasar por una primaria, entonces por más fieles que sean los electores a su partido, dentro del partido podrían castigar al que está aprovechando malamente de su Mirá, lo son todos. A juicio de la ciudadanía. Salvo Laura Raffo, todos los demás tienen cargos de gestión. Entonces, no tenemos más remedio que votar alguno. Bueno, hay oyentes que se plantean muy firmemente lo que dice Chaschetti, que la solución es, al revés que hoy, poner más restricciones. No cambiar para aflojar, sino cambiar para que las restricciones sean más fuertes. Concretamente, obligar a que directores de entes, por ejemplo, deban saltearse una elección. No puedan ser candidatos en la elección del periodo en el que ocupan los cargos. Yo creo que eso es lo que la gente quiere, que si está gobernando, que trabaje. Acá ahora en Colombia, por ejemplo, pasa que los gobernadores de los departamentos no pueden ser candidatos, no pueden ser reelectos, pero tampoco pueden ser candidatos a alcalde de ninguna de las ciudades de su departamento. Entonces quedan por lo menos 2 años, por lo menos, que es cuando abren después de nuevo la elección para cargos legislativos nacionales, quedan 2 años fuera de cualquier cargo, ¿no? Y lo mismo pasa para los que serían los intendentes o los alcaldes. Tampoco un alcalde puede ser candidato a gobernador en el mismo periodo. Es decir, no se puede dar ni la movida descendente ni la ascendente. Pero además el gobernador tiene prohibido hablar de temas de la campaña electoral. Hace un par de días, un gobernador del departamento del Magdalena, está ahora sometido a un proceso, digamos, de posible destitución, porque se pronunció a favor
se pronunció en contra de la anulación de la candidatura de su hermana como candidata a alcalde de la ciudad de Santa Marta. Le impugnaron la candidatura, se la bajaron, y el gobernador, que es de su propio partido, como presidente además del partido, salió a decir, bueno, esto no puede ser, es un atropello, qué sé yo, y por esa declaración le están iniciando un proceso para inclusive poder destituirlo. Este es el camino donde la prohibición produce más daño que lo que vos querés prohibir, y eso pasa con otras materias del mundo. Vamos por el camino de los daños de la prohibición. Vas a prohibir cada vez más cosas y los políticos van a buscar ¿no? acceder a los recursos que necesitan, y vamos a ir barranca abajo y vamos a seguir barranca abajo, porque al final todos van a pensar que los políticos solo les interesan ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero no se está planteando prohibir todo. No es eso, es solamente los directorios de los centros autónomos. Mirá lo que te dice Federico, mirá lo que pasa en México. Federico está hablando de gobernantes subnacionales. Eso yo no estoy de acuerdo con que no tengan reelección los gobernantes subnacionales. Ponemos acá los puntos suspensivos. Ya volvemos, ya continuamos en la mesa de análisis político.